Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches desde el punto del planeta desde el que nos sigan y bienvenidos al coloquio Llegan vientos de cambio a los mercados, un evento organizado por Next Step Finance y que cuenta hoy con la colaboración de Lion Trust. Madre mía, vaya tiempecito estamos viviendo, revuelto fuera y, como no, dentro de los mercados. Los movimientos de los bancos centrales, los temores a una recesión, los problemas con Rusia y las materias primas, muchas señales de alerta que podrían llevar a tener que prepararnos para cualquier tipo de situación. En la jornada de hoy queremos analizar tanto la estrategia a seguir ante una vuelta a la tendencia alcista como la adecuada para un mercado bajista de larga duración. Y para ello contamos con dos pesos pesados de la industria. Por un lado tenemos a Víctor Álvaro González, vamos a presentarle, es socio fundador de Nextstep y con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Es uno de los asesores más reputados del país, fundó la primera empresa española de asesoramiento financiero independiente y es colaborador destacado de los principales medios económicos del país. Ahora quiere llevar las ventajas de la revolución digital al asesoramiento financiero independiente, haciéndolo accesible a cualquier patrimonio. Por el otro lado, contamos hoy también con Gonzalo Tomé, director internacional de ventas de Lion Trust. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, aunque en 2006 hizo un MBA en el Instituto de Empresa y reorientó su carrera profesional hacia el mundo de los fondos de inversión. De 2007 a 2012 trabajó como selector de hedge funds y gestor de fondos de hedge funds en Altex. De 2012 a 2015 formó parte del Departamento de Selección de Fondos, Gestión de Carteras de Banco Sabadell y de 2015 a 2018 fue el responsable de selección de fondos de renta fija en Inversis. En 2019 se pasó al lado comercial con Lion Trust para abrir mercado en España, Portugal y Andorra. Acumula más de 15 años de experiencia en el sector de los fondos de inversión, 12 años en la selección de fondos y gestor de carteras de fondos y 3 años de comercial. Y para conducir este debate, una servidora, mi nombre es Sara Busquets y soy responsable para Europa de investing.com, una plataforma financiera de información, herramientas y cotizaciones en tiempo real, con página, con dos aplicaciones para estar siempre al corriente de lo que pasa en los mercados financieros. Y ya sin más, antes de empezar con el coloquio, lo que haremos es que empezaremos con las presentaciones de los dos ponentes y luego dejaremos paso al turno de preguntas y respuestas, dando prioridad a las preguntas que se hicieron con anterioridad, pero recordarles que disponen de un iconito en la parte baja en la que pone preguntas y respuestas, en las que pueden ir formulando sus preguntas mientras se van desarrollando las presentaciones. Sin más, doy ya el paso a Víctor. Víctor, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sara. Ah, sí, ahora me veo. Digo, no, he desaparecido por ahí. Muchas gracias por todo, como siempre. Muchas gracias a Gonzalo, que nos acompaña hoy, y a su casa, a Lion Trust. Y vamos, voy a quitar primero el chat para que no me quite aquí espacio. Lo primero voy a preguntar si se me oye y todo eso, porque luego nunca está uno seguro. Creo que sí, creo que todo bien. Vale, así puedo quitar el chat y fenomenal, oye, pues que todo funciona a la primera. Bien, pues hoy vamos a hablar de estrategias. Hoy no vamos a hablar de fondos concretos, ni de growth, ni de value. Hoy vamos a hablar de estrategia. Y estrategias más bien en plural, porque en esta ocasión la humildad recomienda, y la humildad es sabiduría, eso se va aprendiendo con la edad, recomienda asumir que ahora mismo puede pasar de todo y que hay que tener la mente muy abierta. Esta va a ser una conferencia más que de estrategia, de estrategias en función de lo que nos podamos encontrar en el futuro. Es decir, nosotros lo que sí podemos tener una idea, nos podemos equivocar evidentemente, pero tenemos idea de por dónde pueden ir los tiros en la situación actual, en todos sentidos. Tampoco crean que hoy les voy a contar que todo va a cambiar a mejor. Es una posibilidad, igual que pudiera ir a peor, pero queremos saber exactamente cómo y queremos saber qué hacer cuando eso ocurra. Hoy no voy a... Tengo que pedirle disculpas a Sara porque no voy a utilizar gráficos de investing, pero no puedo evitar decir que lo siento, porque realmente es que los uso muchísimo y me parece una aplicación magnífica. Me parece que es increíble que haya una aplicación que tenga, digamos, toda esa información y todos esos gráficos en tiempo real de forma gratuita. De verdad que es... le he agradecido a Sara su presencia, pero yo todos los días agradezco que exista un investing, porque de verdad
que es impresionante. Hasta fondos de inversión y ETFs en tiempo real. Nunca ha habido uno que meta y que no salga. Pero hoy la presentación va de otra historia y entonces no hemos podido sacar mucho. Por supuesto que no cobramos nada por decir esto, no estoy haciendo un plurireportaje, simplemente es agradecimiento a Sara, que tampoco cobra nada por estar hoy con nosotros, y agradecimiento a esa casa que ha dado ese paso de hacer, digamos, de democratizar una, digamos, magnífica plataforma de gráficos, sí hay que decirlo, y es la realidad y no tengo ningún problema en decirlo, aunque como digo, no nos llevemos comisión por ello. Bien, vamos con lo importante, que es, bueno, qué puede pasar en los próximos 6 meses y cómo vamos a reaccionar a ello. Y vamos a ir quitando cosas de la pantalla para que nos molesten lo menos posible. Bien, bien, no he ido para adelante, ahora sí. Antes me van a permitir un poquito de publicidad, no van a ser más que 5 minutos escasos, que les presente lo que hacemos. Y en lugar de presentarles primero quiénes somos, qué hacemos, les voy a primero contar nuestras rentabilidades, porque al final por sus actos los conoceréis y yo creo que la mejor presentación de cualquier entidad que se dedica a asesorar a la gente para que gane dinero o no lo pierda, que a veces es más importante. Ya saben la regla de Warren Buffett, las 2 reglas, ¿no? La primera es no perder dinero y la segunda es no olvidarse nunca de la primera regla, ¿no? Pues esto también lo tenemos en cuenta, pero nosotros afortunadamente hemos hecho ambas cosas. Esto es la rentabilidad de cartera desde que iniciamos este proyecto en Nextstep. Este equipo que forma Nextstep lleva muchísimo tiempo en el mercado y formamos además la primera empresa de asesoramiento financiero independiente de España, de ya muchos años, en el año 96. Por lo tanto, sabemos mucho y que se dedica además a seleccionar fondos de inversión. Por lo tanto, tenemos mucha experiencia, no nos falta, eso pueden estar seguros. Y desde que montamos Nextstep, el 19 de julio del 2019, y imagínense que, ojo, ¿no? Justo un poco antes de la pandemia, pero lo hicimos bien en la pandemia. La línea verde es la cartera Nextstep agresiva. La blanca es la equilibrada. No hemos sacado todas, hemos sacado 2 muy significativas. Agresiva, verde Nextstep y la blanca que es la equilibrada. Y como pueden ustedes ver, aguantamos muy bien el impacto de la pandemia. Nos lo comimos al principio, no esperábamos que llegara un virus mortal que contagiara al mundo entero. Hasta ahí no llegamos, pero sí reaccionamos rápido. Por ejemplo, metiendo mucha tecnología para aprovechar efectivamente que en un confinamiento quien iba a vender eran los online, ¿no? El Nasdaq. También luego China, etcétera. En fin, hemos conseguido ganar y ganar bastante más en ocasiones o aprovechar, diría yo, sin problemas las épocas dulces que empiezan en el momento que toca fondo la pandemia. Y como ven, este punto de aquí es el Eurostoxx 50. El Eurostoxx 50 es el índice de referencia para el inversor europeo, pero también en general hemos hecho muy bien si lo comparamos con otros índices importantes, pero lógicamente el del europeo es el Eurostoxx 50. Y bueno, voy a poner el puntero para que vean a qué me estoy refiriendo, que si no puedo estar hablando así. Como digo, esta línea verde clara es nuestra cartera agresiva. Desde inicio gana un 28,9%, casi un 30%. Y como ven, hemos aguantado muy bien esta última época dura que es el año 2022. En un año en el que los índices, como ven, el Eurostoxx, que no lo ha hecho nada mal, comparado con otros este año, ha caído. Y lo más importante, y esto es muy importante porque en una cartera equilibrada, en general todas las carteras no agresivas o muy agresivas tienen mucha renta fija y nosotros hemos evitado esta caída tan dura que han tenido los bonos, en este caso los europeos. Si pusiéramos los norteamericanos sería incluso peor. La de los europeos probablemente no ha acabado todavía. Esto es desde el principio de año, o sea que unos resultados de los que estamos evidentemente orgullosos. Sobre todo, fíjense, no tanto lo que se gana, sino haber cubierto, protegido esas ganancias en el tiempo y haber evitado que la gente que se fía de nuestro asesoramiento tenga grandes pérdidas. En un año tan malo como este, que de hecho en lo que es el trimestre, esto, perdón, no es el trimestre, es el 31 de mayo, el anterior también, todos los datos que les estamos dando, tanto este anual, perdón, desde inicio como este, es a 31 de mayo, que nosotros como asesores calculamos las rentabilidades a trimestrales normalmente, pero en este caso
para que no parezca que pueda haber cambiado mucho, hemos hecho ya a 31 de mayo y ahora tampoco son muy distintas, sí han notado esta caída, pero como ven en general hemos aguantado bien. Este es un gráfico un poco engañoso, pero sin voluntad de engañar, porque ahí están las cifras. Parece que ha ido mejor la cartera agresiva que la equilibrada y lo que ha hecho es perder más, pero ha perdido un 3,5% comparado con un 11,8% que ha perdido el Eurostoxx. Aquí no sale el SP500, pero llevaba perdido a 31 de mayo, yo creo que cerca, probablemente 18%, 17%, y los bonos llevan una carrerita que ya. Con lo cual estamos dentro de que preferiríamos estar ganando dinero, lo que sí estamos consiguiendo nuestro segundo objetivo, que es, primero es ganar dinero cuando se puede ganar dinero, y el segundo es evitar perderlo, moderar mucho, amortiguar mucho las pérdidas cuando las cosas se complican. Esto es lo más importante. ¿Cómo pueden aprovechar nuestra experiencia, nuestros conocimientos y eventualmente nuestros resultados? Pues es muy fácil, somos una empresa de asesoramiento realmente independiente, no cobramos comisiones de los productos que recomendamos, de nadie. Si recomendamos un fondo, no cobramos comisiones. Si recomendamos una plataforma para quien no sepa muy bien dónde comprar los fondos, también les ayudamos, tampoco cobramos de las plataformas. Nuestra especialidad ya la he dicho, somos muy accesibles, verán a los precios, vale para cualquier patrimonio y muy importante, ustedes no tienen por qué cambiar de banco. Si quieren, les ayudamos a buscar buenas plataformas. Si no, nos ponemos en sus zapatos y les decimos lo que nosotros compraríamos si estuviéramos en esa entidad con la que trabajan, o esas, pueden poner varias, con las que trabajan ustedes. El servicio, como le digo, es muy barato, el básico, evidentemente, pero con un básico ya tienen un asesor financiero independiente a su disposición y luego ya si quieren tener, digamos, un asesor personal, en fin, toda una serie de cosas que pueden ver en nuestra web, pues ya pagan algo más. Pero es que lo más, iba a decir gracioso, no es que sea gracioso, es más que gracioso, es muy bueno, es que todo esto puede salirle gratis, porque como en España hay tal diferencia entre los costes de unos fondos y otros y entre los costes de unos bancos y otros, con nuestro asesoramiento puede llegar a ahorrarse mucho dinero en comisiones, es una realidad, puede llegar a ahorrarse hasta un 40% en comisiones, con lo cual esto que paga le sale gratis, porque es muy fácil en el momento que se empieza a ahorrar comisiones superar o compensar el coste de nuestro asesoramiento, con lo cual no solo no es más caro, que se dice si el asesoramiento independiente es más caro, no, el asesoramiento financiero independiente es más barato. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque primero, como por lo menos el nuestro, como verán, no es caro. 180 euros al año o 482 euros al año con un servicio premium, no es caro, pero es que además en el momento que les empecemos a ahorrar comisiones, porque nosotros no vivimos de esas comisiones, por lo tanto estaremos encantados de ahorrarles a ustedes comisiones y buscar cómo ahorrar comisiones, pues se habrá compensado el coste de nuestro asesoramiento, con lo cual no es que sea más barato, es que sale más caro, perdón, sino que el asesoramiento independiente en la larga y en la corta sale más barato, porque como digo, en España las comisiones que se pagan son muy altas. Hoy le vamos a dar muchas ideas en esta presentación de estrategia. En Nextstep las va a encontrar con nombre y apellidos. Los fondos concretos, los ETF concretos, carteras personalizadas, nos dice con qué banco trabaja, no hay problema, vamos a recomendarle fondos de ese banco o de esos bancos. Seguimiento de la inversión, nosotros vamos a decir qué tiene que comprar, por qué, cuándo, qué pasa en el mercado. Le aseguro que información y recomendaciones no le van a faltar. Tampoco es que haya que moverse mucho, hay que moverse cuando se mueve el mercado, cuando se va a mover, pero no crean que les volvemos locos, no somos traders, somos de operaciones o visión de medio y largo plazo, pero cuando algo ya vemos que no puede ganar más o se está perdiendo dinero y no queremos tampoco tener determinado nivel de pérdidas, pues lo vamos a mover. Pero no somos unos traders y no lo digo como algo negativo, sino una forma de trabajar. Pueden revisar fondos y, muy importante, pueden asistir a coloquios que duran mucho tiempo, que son coloquios largos en los que ustedes pueden preguntar cualquier cosa. Eso es muy importante porque les atendemos nosotros directamente vía Zoom y pueden hacer sus preguntas concretas sobre, en fin, lo que en ese momento les preocupe. Bien, vamos con la presentación, con la estrategia, que se llama Vientos de cambio en el segundo semestre, porque no sabemos qué va a pasar. Hay veces que tienes más claro y si me han seguido en alguna presentación anterior habrán visto que no será la primera vez que digo esto creo que va a pasar, esto creemos que va a pasar y bueno, con estas probabilidades, a lo mejor uno, a lo mejor dos escenarios, pero poco más. Pero es que ahora hay que reconocer que es mucho más complicado. Lo que sí sabemos, y esta es la clave, es que las cosas van a cambiar. Esto no se va a quedar así, como el chiste ese del que le dan un puñetazo y dice esto no se queda así, le dicen no, se hincha.
Pues esto sí lo podemos afirmar. Esto se puede hinchar para bien o se puede hinchar para mal, pero aquí va a haber cambios porque si ustedes cogen un gráfico de la volatilidad es pendular, ¿no? Es como un péndulo. Los mercados son muy cambiantes y cuando estamos en situaciones tan volátiles como la actual, igual que pasas del horror a la alegría, se pasa de la alegría, estamos en un mundo muy volátil, políticamente, económicamente, etcétera. ¿Por qué les empiezo la presentación con este 3%? Pues quédense con esta cifra porque antes de empezar quiero darles una pequeña pincelada de un consejo financiero gratuito. Y es el siguiente, pero voy a empezar explicando por qué. El 3% es el porcentaje de personas que obtienen en general, en la vida, en cualquier actividad, resultados por encima de la media. ¿Por qué? Pues porque es gente, como se dice, que piensa fuera de la caja. Es gente que en un momento dado abre la mente y dice, ¿y por qué no hago esto de esta otra manera? Que le da vueltas a cómo se puede hacer, que no se limita. Y en los mercados hay que tener la mente abierta, hay que estar preparados para el cambio. El que está preparado para el cambio no le coge de sorpresa. Por eso es tan importante y por eso hoy no vamos a decir exactamente qué va a pasar porque no lo sabemos, pero sí vamos a establecer, pensando fuera de la caja, qué puede ocurrir. Y no vamos a tener prejuicios, no vamos a decir, no, porque dicen que, no, todo lo que realmente pensamos que puede ocurrir en los próximos 6 meses, no por la mañana. Ellos no tuvieron miedo a tener una mente abierta. Este señor y su mujer, porque creo que aquí tuvo mucho que ver, se clavaron, yo no voy a entrar si está bien o mal, pero se dieron cuenta de que podían copiar los modelos, iban a Milán o donde fuera, bueno, lo veían mejor en revistas, probablemente no tenían dinero ni para ir a Milán, cogían una revista de moda y clavaban un diseño de Armani, de tal, del otro, veían que, y lo hacían muy barato en aldeas gallegas, aprovechando que había un montón de señoras que no tenían trabajo ni les sobraba el tiempo. Eso es lo que hicieron y ahora tienen un imperio enorme. Es decir, vieron una forma distinta de hacer las cosas, probablemente también consultaron con un abogado para el tema de la propiedad intelectual, pero bueno, tuvieron esa mente abierta y ya saben dónde están. Estos dos, imagínense, ¿no? Crearon un buscador de internet y luego se dieron cuenta que podían hacer una especie de páginas amarillas globales en las cuales, lógicamente, la publicidad, pues todo el mundo quiere poner publicidad. Y de ahí han seguido, en fin, inteligencia artificial. Bueno, son mentes abiertas. Este tal vez es el que más, porque con perdón de si hay algún taxista que me está oyendo, pero vamos, que un tipo se le ocurra que va a hacerle la competencia a los taxistas, un sector hiperregulado, protegido, también dañado por otras cosas, pero bueno, en fin, que es muy difícil de competir. Y Val dice, no voy a competir con todos los taxistas del mundo. Este sí que tiene también o tuvo una mente abierta. Y por supuesto el amigo Bezos, que convirtió lo que era la venta por catálogo, y al principio solo de libros, gracias a Internet, pues en la mayor máquina de distribución que ha existido, ¿no? Eso es tener la mente abierta. Y en los mercados también, ellos tampoco tuvieron miedo. Warren Buffett, bueno, todos lo conocen, es el que compra cuando todo el mundo vende, y el señor, este es un inversor y este es un especulador, que es el barón de Rothschild, el de la famosa frase de comprar cuando suenan los cañones. A veces hay que esperar, no justo cuando están sonando, hay que esperar a que haya muchos cañones, como está pasando ahora, pero son gente que ha sabido pensar. Y piensen fuera de la caja y piensen además, esto no es exactamente así, pero piensen que si el mercado fuera como un radiador, un circuito cerrado, para que haya uno que gane un 40%, hay 4 que tienen que perder un 10%. Esto no es exactamente así matemáticamente o en el mercado. Matemáticamente sí, el mercado fueran siempre 100 personas, por ejemplo, y fuera cerrado. Es solo un ejemplo de que al final en los mercados, como sabemos, no gana todo el mundo. La mayoría se equivoca más que acierta, porque si no, la mayoría de los analistas, asesores e inversores serían ricos. Y yo ya les digo que no es el caso. La mayoría no es rico, por lo tanto, normalmente, de hecho, los que lo son los que se atreven a ir a veces a contracorriente. Y todo este rollo que les he contado parece un rollo, pero de verdad, para enfocar una situación como la actual, primero tienen que hacer un poco como pasa con la meditación o con el zen o con las artes marciales. Tienen que tener una mentalidad concreta. Vamos a tener la mente abierta en este caso. ¿Y qué puede pasar? ¿Por qué tenemos que tener la mente abierta? Porque el cambio es parte de la naturaleza de los mercados. Ahora ven todo de una manera. ¿Hubieran ustedes pensado hace 12 meses, un año, que no es nada en la vida, un año que estaríamos en la que estamos ahora? ¿A qué no?
No les voy a preguntar porque no puedo ir por los pasillos de una sala preguntando ni poniéndoles en ese brete, pero está claro que, vamos, sí, nosotros pudimos ver y hemos visto que iba a aumentar la inflación, pero no porque hubiera una guerra en Ucrania, sino que vimos que venía la inflación porque había un choque de oferta-demanda, no había suficientemente oferta con la salida de la pandemia, iban a subir los precios porque hay más demanda que oferta y bueno, me habrán oído decirlo cuando eso ocurrió, o sea, no estoy engañando a nadie y hemos visto que ya la tecnología no iba a funcionar y la redujimos a su mínima expresión en las carteras y que volvía la gestión activa y muchas cosas. Pero comparado con lo que ha pasado nos hemos quedado cortos y hay gente que ni siquiera ha visto todo lo anterior. Es que el cambio es parte de los mercados y piensen que probablemente dentro de 3, 4, 5 meses esto no lo reconozca, como decía Alfonso Guerra, ni la madre que lo parió, para bien o para mal. Quiere decir que hay que tener esa mentalidad abierta. Y vamos a verlo con casos concretos. ¿Qué va a cambiar en los próximos meses, tanto a mejor como a peor, y la estrategia a seguir en cada caso? Pues nada, con la mente abierta empezamos por lo más increíble. En Ucrania podría producirse una tregua. Dirán, bueno, eso es imposible, una tregua, eso va a durar. Claro que va a durar. Va a durar el conflicto. El conflicto va a durar como duró, como ha durado, casi sigue el árabe-israelí. Bueno, ahora es más bien con Palestina, pero el conflicto como tal, vamos, durará, no sé, décadas. O sea, lo que hubiera, yo que sé, un cambio de régimen en Rusia, no sé, algo así. Pero, y aún así lo dudo mucho, pero el conflicto ese va a durar casi, no sé, eternamente no diría, porque no hay uno eterno, pero muchísimo tiempo. Pero este enfrentamiento militar podría acabar temporalmente en una tregua, en algún tipo de acuerdo de paz. ¿Y por qué digo esto? Que supongo que están ustedes diciendo, pero ¿cómo puedo decir esto? Primero porque ocurre, ¿eh? Las guerras en general, si lo piensan, lo que es los enfrentamientos militares, los conflictos duran mucho, pero los enfrentamientos militares, este ya es largo estadísticamente hablando, ¿eh? Ha habido guerras como la de los 6 días, ha habido otras que han durado eso 2, 3 meses, pero en general, y luego la guerra mundial, esos son casos excepcionales. Las guerras actuales suelen ser enfrentamientos militares, las guerras pueden ser muy largas, pero el enfrentamiento militar es relativamente corto. Pero sobre todo no lo digo por estadística, ¿eh? Porque la estadística, pues bueno, ya puede marcarse una nueva estadística, ¿no? Una nueva cifra, no lo digo porque el nivel de aprobación de Biden, si ven ustedes aquí este gráfico, va totalmente, es inversamente proporcional al precio de la gasolina. Y esto pasa a nivel global. Es decir, que, a ver, se hacen muchos análisis, politólogos, y yo les digo que mucha gente, la mayoría de la gente, no entra en eso, ni siquiera lee los periódicos, lo único que ve es que va al surtidor y le cuesta una barbaridad llenar el tanque. Y va al depósito, y llega la factura de la luz y le crujen. Y hay mucha gente que no llega a fin de mes, que está pasando de llegar a fin de mes a no por esto. Y esa gente a lo mejor no se mete en sí. No, esto, y lo hemos visto en las elecciones francesas, no entrar en las españolas para no molestar a nadie políticamente, pero las francesas, porque es un tema que conozco además bien, les puedo asegurar que el coste de la vida, y ahí es menor el impacto, pero tiene muchísima influencia en que el hecho de que haya crecido en las últimas legislativas, y ya también ocurrió en las presidenciales, pero cómo han subido los dos extremos, el populismo de izquierdas de Mélenchon y esa coalición, y Marine Le Pen, eso tiene que ver con esto, porque insisto, la gente eso es lo que ve. Y dice, bueno, a mí no me cuenten historias, la gente protesta en el único momento que le dan voz y voto, que es en las elecciones. Y protesta votando al contrario que el gobierno. Por lo tanto, eso va a meter una presión, está metiendo, eso es una realidad, a los líderes europeos y norteamericanos, incluido norteamericano, porque Biden se las veía a lo mejor muy felices de que, oye, ellos no pagan realmente las sanciones y además van a vender mucho más petróleo y van a vender muchas más armas y todo esto. Pero ¿qué pasa? Que se dispara la inflación, porque claro, ese es el problema. Todas las materias primas que produce Rusia, se corta el grifo, menos oferta, de nuevo la ley de la oferta y la demanda, la inflación se dispara, que ya venía por otros motivos, pues ahora se dispara. Entonces, claro, vaya negocio han hecho en ese sentido, porque aunque ahora vendan más petróleo y más gas, etcétera, Estados Unidos tiene un problemón porque la Reserva Federal, ante esta situación, tiene que subir los tipos de interés y llevar probablemente a Estados Unidos, si no a una recesión, a una fuerte desaceleración de su crecimiento. O sea que tampoco les está saliendo tan bien la jugada. ¿Y qué les quiero decir de los europeos? Pues yo les he hecho aquí un pequeño meme, porque queremos hacer esto un poco entretenido, sobre todo a ver cómo están los mercados.
Y yo me imagino una conversación de este estilo, como, oye, ¿habéis visto lo que le ha pasado? ¿Cómo está Biden? Y el otro, el Macron, que lo está viviendo en carne propia, es que aquí esto hay que negociar, porque es que así no podemos. Ellos, a ver, estos señores miden sus intereses electorales, ¿o piensan ustedes que miran otra cosa? Sí, por supuesto que están por defender a Ucrania. A lo mejor están pensando, bueno, oiga, sigamos dándoles armas, sigamos dándoles apoyo económico para detener la agresión y la invasión de Putin, pero a lo mejor no tenemos por qué seguir disparándonos en el pie, porque es que nos van a echar. Y bueno, yo creo que ese es el tipo de... Yo creo que están empezando a acordarse de lo que le dijo Bill Clinton, aquel asesor, que le estaba hablando de mucha ideología, mucho no sé qué, y el otro le dijo, es la economía, estúpido, o sea, no me vengas con historias, aquí estamos teniendo un problema económico muy serio. ¿Y por qué? A que no me sale aquí ahora. Otra cosa por la cual yo pienso que podríamos tener un acuerdo en Ucrania es que Putin podría conformarse de momento con su plan B. ¿Por qué digo esto? Porque esto claro que intentó hacerse parece, ¿no? Que intentó hacerse con toda Ucrania, salió con el rabo entre las piernas, pero ahora yo creo que se quiere hacer con dos cosas. Lo que es el Donbass puede ser que todo, o puede ser que hasta aquí, que es donde esto lo llaman el caldero, aquí está, ahora es donde hay más lucha, y es casi el punto, la ciudad esta es de Sverodonetsk, supongo el punto clave. Si se hace con todo lo que está detrás de esta línea verde, ¿qué habría conseguido? Pues una Ucrania del Este que además comunica a Rusia con el Mar Negro a través de Crimea y además consolida un pasillo hasta Crimea desde Rusia y se instala muy cerquita de la única salida que tiene, si es que no lo intenta ahora, que tiene Ucrania al mar, con lo cual van los chantajeados. No lo sé si ese es su plan B. Bueno, eso sí ha dicho que es su plan B. Otra cosa es si parará ahí. Yo creo que sí, podría parar ahí si lo consigue, que no es tan fácil, pero bueno, poco a poco, esto antes no lo tenía y ahora esto lo tiene controlado. Bueno, controlado no, está ahí con su ejército, pero ¿por qué pienso que Putin podría decir, bueno, a lo mejor también a mí me conviene negociar, porque él está muy subidito, pero a lo mejor le conviene negociar? Primero porque él es consciente que no tiene capacidad convencional para invadir toda Ucrania, eso ya lo ha visto. Esto, pocas cosas podemos afirmar en este conflicto, pero vamos, imagínense a más a largo plazo que la OTAN ya puede, porque ahora les cuesta más, pero con el tiempo el pasillo de armamento de la OTAN, sobre todo Estados Unidos, también Reino Unido, etcétera, a Ucrania será mucho más estable, con lo cual Putin se va a enfrentar a un ejército de primer nivel, como es ucraniano, que lo ha demostrado, mucho más motivado que el suyo, y con el armamento de la OTAN, incluido armas pesadas y todo. Además, Occidente, quieras que no, le va a costar, pero poco a poco se irá liberando de esa dependencia energética, no evitándola, pero reduciéndola. Y lo que le puede pasar a Putin es que si no aprovecha ahora, que tiene una posición de fuerza porque nos tiene ahogados con el tema de los precios energéticos y alimenticios, etcétera, alimentarios, y además ha conseguido una posición de fuerza relativamente importante, militarmente hablando, aunque le esté costando Dios y ayuda, él sabe que no es un mal momento de aquí, hablo en los próximos 6 meses, para decir, bueno, venga, vamos a negociar. Claro, si dijera esto, yo he dicho que la inflación podría empezar a moderarse, pero vamos, la inflación lo que haría es darse un trancazo porque caería el petróleo, caería el gas, caerían las materias primas, a lo mejor por eso ya están empezando a caer, aunque yo creo que es más por el temor a la recesión, pero caería, bueno, la inflación muchísimo, porque ahora mismo la inflación, se diga lo que se diga, es una cuestión que tiene que ver con el precio de la energía. Esto es en Estados Unidos, pero cuidado, en Europa es mucho más la diferencia. Esta zona verde son los precios de la energía, que es la que además está disparada. Y aquí no puede influir la Fed, además. Es decir, haga lo que haga, el precio del petróleo lo marca la Fed. Ahí me dice bastante gente, no, pero como va a reducir la demanda, pues baja. No, la inflación no va a bajar. O sea, la Fed no puede conseguir que los americanos dejen el coche o no pongan el aire acondicionado. Puede hacer otras cosas, puede actuar aquí y ya lo está haciendo. Pero donde de verdad se notaría la bajada de la inflación es, bueno, como de hecho, como caigan los precios energéticos porque hubiera algún tipo de acuerdo, negociación de paz en Ucrania y pillara ya esta tendencia ligeramente a la baja de otros precios, los que sí controla la Fed, imagínense el trancazo o el tortazo que se da a la inflación.
Aquí les pongo otro ejemplo. Esta es la inflación general en Estados Unidos, esta es la subyacente. Creo que está bastante claro. La que incluye alimentos y energía está disparada, la otra ya empezó a moderarse. Imagínense que esta cayera. Pues la reacción que tendrían los mercados. Por cierto, también me dirá alguien, no, los cuellos de botella ya no son tales, ya no son tantos, porque desde luego no lo son Estados Unidos, que es lo que nos importa, no los de China. Nos importan lo que haga la Fed. La Fed es la que marca el ritmo de los mercados. No hay otra cosa. La inflación le marca a la Fed lo que tiene que hacer y la Fed nos marca a todos lo que hacen los mercados. Bueno, pues ya ven que las órdenes no cubiertas, los periodos de entrega, etcétera, etcétera, todo está cayendo. Es decir, que esto es un gráfico de cómo se van reduciendo los cuellos de botella, como dijimos en su día, cuando no esperábamos que eso ocurriría, porque eso sí es predecible. Un atasco al final se resuelve. Y más cuando la Fed está enfriando el suflé. Por lo tanto, resumen del cambio 1 es el más largo, pero es probablemente más importante. Si hubiera una negociación en Ucrania, se pondría inmediatamente sobre la mesa de la parte rusa la posibilidad de reducción de las sanciones, cosa que no creo que le hicieran mucho ascos los líderes europeos e incluso norteamericanos, porque todo les está haciendo daño esa situación. El mercado se adelanta, cae el precio de las materias primas, petróleo y gas, se desploma la inflación. Ahí sí está puesto bien, se desplomaría y la Fed evidentemente cambiaría, no digo que ponga a bajar los tipos de interés, pero pararía las subidas casi en seco. La clave de esta estrategia, ¿cómo se aprovecha esto? Hay que ir muy rápido. Esto va a ser como una reacción, si ocurriera, que no sé si va a ocurrir, si ocurriera en los próximos 6 meses este tipo de negociación en pos de un acuerdo de paz en Ucrania, el anuncio sería como cuando un neutrón impacta en el núcleo pesado y crea una reacción en cadena nuclear. Llegaría la noticia a los mercados, esto van a ser minutos, horas a lo sumo, el mercado inmediatamente valorará esto y lo valorará para renta variable, para renta fija, para las materias primas y habrá que tener muy clarito qué activos, qué sectores y qué países son los beneficiarios de este escenario. ¿Por qué? Porque esto va a ir muy rápido. Tan rápido como que probablemente quien no tenga una cartera de ETFs seguro, bueno, primero no cogeremos el primer euro, tampoco nosotros, porque esto irá tan rápido que es imposible casi hacerlo. Porque entre que los cuentas a los clientes, etcétera, o lo que tardemos nosotros en reflexionar o en avisarles, pero desde luego el que tenga ETFs compra en minutos, el que tiene fondos pues mínimo 24 horas, con lo cual lo ideal será adelantarse. Vamos a ver si somos capaces, por lo menos tenemos una idea muy clara de esta situación. Como mañana empecemos a ver esa tendencia al acercamiento y que veamos que puede funcionar, empezaremos a actuar. Pero habrá que adelantarse, a actuar muy rápidamente, tener muy claro dónde se va a invertir. No va a haber lugar a pensar. Tienes que tenerlo ya, la lista por escrito o en la mente de exactamente qué vas a comprar. Ustedes, mi recomendación, no esperen a contratar el asesoramiento, porque claro, si esto, imagínate, se ocurre entre una semana y ustedes están esperando y dicen, bueno, ¿para qué voy a contratar un asesor? Yo espero a que ocurra. Esto, si es por este motivo, sean horas, minutos y como mucho el que mejor entrará es el que entre en los primeros 2 días. El resto se perderá la principal subida, porque esto nadie es tonto y cuando se vea la reacción va a ser inmediata, ¿no? Por lo tanto, timing, calidad de ideas y rapidez. Si no han contratado un asesoramiento, digo que seamos nosotros, aunque creo que es lo que deberían de hacer, pero evidentemente cualquiera, porque esto va a ser muy rápido. Si ocurre, otra posibilidad, que todo empeore antes de mejorar. Por el caso a lo mejor se lo pueden tomar con un poquito más de calma, pero cuidado tampoco mucha, porque los mercados se adelantan y en cuanto vean algo. ¿Cómo es este escenario de todo empeora antes de mejorar? Bueno, los bancos centrales siguen dando caña, los políticos no llegan a ningún tipo de acuerdo. Al final, la recesión sí hará caer la inflación, porque al final algo caerá, no mucho, pues si siguen subiendo los precios energéticos, que veremos, pero no hace falta una negociación de Ucrania para que caiga algo la inflación. Pero este es un proceso más gradual porque se va viendo que más o menos va cayendo la inflación. Piensen que la inflación, para que la Fed pare, la inflación tiene que caer mucho. O sea, su objetivo es 2%. No digo que vayan a esperar ahí, pero es que del 8 y pico al 2 tienen que ver una pendiente bajista muy clara. Pero aunque eso no fuera así,
hay un momento en que se va viendo esa pendiente bajista, los bancos centrales se van moderando, además coincidirá con las cosas estarán fatal, empezará a crecer el desempleo y en ese momento el mercado también reaccionará. O sea que puede estar cayendo un cierto tiempo, volátil, etcétera, un poco como ahora, que si sube un poco, pero tal, y luego, pero sin la solidez de subidas potentes, con volumen, y luego ya va retomando, de una forma probablemente más gradual. Ténganlo claro, no habrá acabado hasta que la Fed haya acabado. Esta situación actual no ha acabado hasta que la Fed se vea que puede finalizar ese proceso. En ese caso, las coberturas que hemos estado utilizando, saben nuestros clientes, serán importantes. A lo mejor son otras distintas, pero habrá que tener coberturas y un alto nivel de liquidez en cartera, que es lo que nos ha permitido tener estos resultados, que no es que estemos hiper orgullosos porque nadie quiere perder, pero sí estamos muy orgullosos de haber amortiguado esta situación mucho mejor, yo creo que la mayoría, por no decir casi todo el mercado, porque ya han visto cómo han caído los índices y cómo han caído también los de los bonos. Este cambio, como digo, sería gradual y será más bien en función de la inflación. Y la clave está en ir viendo esos indicadores adelantados de la inflación. Adelantarnos a ese proceso de reducción de la inflación que sería mucho más lento que si hay un acuerdo en Ucrania, pero en este enfrentamiento, pero que también se produciría. Ahora bien, en manos de los políticos todo puede empeorar. Esto es la ley de Murphy, es de gran aplicación y yo creo sobre todo ahora. No son capaces de llegar a un acuerdo, como he dicho, o Putin se ve fuerte y decide a por todas. Y como las sanciones tampoco parece que le estén haciendo tanto daño, bueno, pues a por todas. Bueno, no lo creo, pero decide, bueno, pues ahora que estoy en el Donbass bien situado, voy a por el resto del país. No sé, la mentalidad de este hombre pues es impredecible, pero no debemos de descartar nada. La inflación en ese caso se enquista, porque ya es un problema muy, muy serio en los fertilizantes, los alimentos, en fin, todo. Llega a la subyacente, porque al final eso llega. Cuando la gasolina es cara también afecta pues eso, al transporte y el transporte afecta a, yo qué sé, a la gente, a los repartidores de Amazon o de Globo. O sea que eso se va contagiando y pasamos a una depresión, de una recesión leve, que es lo que ahora mismo es el riesgo más real. Tampoco estamos hablando de una super recesión. Una recesión cuando es muy larga y profunda se llama depresión. Pues podríamos entrar en una depresión. Es difícil, pero cuidado. En manos de los políticos todo es factible. Y yo, cuando pensamos nosotros en esta estrategia, pensamos en los cuarteles de invierno. Esto ya es cuestión de... Sabemos que podemos ganar dinero en esta situación, pero de nuevo hay nuestra mentalidad, que ya saben, estamos abiertos y de repente decimos, no, hay que ir a los cuarteles de invierno. Y los cuarteles de invierno, como digo, no tienen por qué ser rentables, que no ser rentables. ¿Qué les diría yo? Pues puede subir mucho el dólar, puede subir el oro. Hay muchos activos que se benefician de un escenario de recesión o de depresión, ya estoy acabando, Se puede apostar contra la renta variable. Nosotros hemos hecho mucho dinero para nuestros clientes y nosotros personalmente apostando contra los bonos. Lo saben nuestros clientes, si me está escuchando alguno, y se puede hacer igual contra la renta variable. Ahora tenemos coberturas en algunas carteras pequeñas de renta variable en el caso de que viéramos que vamos a un escenario de estos Armagedón, pues podríamos perfectamente ser más bajistas. El mercado puede bajar más de lo que ha bajado ahora. Eso desgraciadamente... Piensen en el año, por ejemplo, 2008, 2009, ¿no? Será fundamental la paleta de colores, tiene que tener buen asesoramiento y que no les falte de nada, porque yo ahora les he mencionado un fondo inversor de renta variable. ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos tiene su entidad? Y en ETFs hay más, pero tampoco muchos. Con lo cual, si no tienen una buena plataforma, y yo no vendo plataformas, pues van a tener, yo vendo asesoramiento, pero muchas de las cosas que recomendemos en ese escenario, fondos en divisas en franco suizo, por ejemplo. Y luego, claramente, no es un escenario adecuado para un robo-advisor. O sea, eso de estar en el SP500, sentarse y esperar en un escenario como este, no sería bueno en el anterior, pero en este ni en el actual, como habrán podido comprobar, pero en este sería directamente suicida o no tener acceso a fondos de gestión activa que sepan cubrirse en los mercados. Y ya acabo con el escenario fragmentación o crisis de la deuda europea parte 2, tipo pesadilla en Elm Street 2. Ahora mismo ese riesgo no está ahí, estén tranquilos, no estoy diciendo que vayamos a una nueva eurocrisis, pero tampoco estoy de acuerdo con la gente que dice
que no se parecen en nada. ¿Cómo que no se parecen en nada? Eso fue una crisis de deuda. Y ahora hay más deuda que entonces. Mucha más. España ha pasado de menos de 100% de deuda al 120% de deuda sobre el PIB. No les quiero decir Italia. Ahora Alemania, que era el avalista está mucho más endeudado que antes. Hemos mutualizado toda la deuda. Es como esas empresas que en una fusión se hacen con otra y se hacen también con su deuda. O sea, la deuda europea en general es de menor calidad crediticia que era cuando hubo la crisis del euro. ¿Que no tiene por qué ocurrir? No, que lo puede hacer muy bien el BCE y controlar que las primas de riesgo no se le disparen. Bueno, pues veremos. También alguien decía, no, pero es que la situación es muy distinta porque hay mucho crecimiento. Mucho crecimiento. Si siguen las sanciones, si sigue esta situación, ¿dónde va a estar el crecimiento? Con una inflación del 8 y pico por cien. A ver, en Estados Unidos sí a lo mejor aguantan, pero aquí vamos de cabeza a esa recesión, porque tenemos una dependencia energética enorme y no somos la economía norteamericana, no somos tan dinámicos. En ese caso, pues sería una nueva crisis que no creemos que vaya a momento a ocurrir, pero que, cuidado, nosotros estamos preparados. Y estamos preparados desde para elegir los productos adecuados hasta recomendarles a nuestros clientes cómo se actúa en caso de riesgo del famoso corralito. Ya lo hicimos una vez, bueno, de hecho lo hemos hecho dos. Lo hicimos en la empresa anterior que montó este equipo, que era una empresa solamente independiente que hubo aquí en España, como digo, y aquella nos pilló 2008 y organizamos, porque les pongo un ejemplo y con esto ya casi acabo, no, casi no, ya acabo. La gente dice, bueno, pero es que si hay un control de capitales, yo no tengo problema porque he comprado un fondo extranjero. Ya les dirá, bueno, no quiero entrar en la presentación de nuestro invitado de hoy, pero vamos, que no, depende mucho cómo y dónde se haya comprado. Nosotros asesoramos en todo esto. Esperemos que esto no ocurra, pero sepan que desde luego nosotros no descartamos nada, incluida el posible escenario de fragmentación, en el cual, por cierto, nuestra recomendación de apostar contra los bonos europeos, que próximamente pues, pensábamos a lo mejor ir reduciendo, no reduciríamos, porque si algo ganará sería el que apueste contra el precio de los bonos europeos. Espero no haberme pasado mucho. Muchísimas gracias y paso rápidamente el testigo a Sara para que nos presente a nuestro invitado de hoy, a Gonzalo. Sí, y Sara se ha cambiado los cascos. ¿Me oís bien ahora? Ahora sí. Ahora sí. Perfectamente. Pido disculpas a todos los asistentes por los problemas que ha habido de sonido al principio. Espero que ahora ya no vuelva a suceder. Y nada, daré paso a Gonzalo para que empiece con su presentación. Pues nada, muchísimas gracias, Sara. Muy interesante, Víctor, ese, digamos, visión macro con distintos escenarios. Yo me presento, soy Gonzalo Tomé, que soy el representante comercial de Lion Trust en España, Portugal y Andorra. Yo he sido selector de fondos de inversión y gestor de carteras durante 13 años y hace 3 años me pasé al lado comercial con Lion Trust. Os voy a hablar primero de quiénes somos, quién es Lion Trust, después qué es lo que tenemos y por último me voy a centrar en dos de nuestros fondos. Entonces voy a compartir pantalla. Aquí está. Para explicaros quiénes somos. A ver. Ahí está, espero que lo podáis ver bien. Entonces, Lion Trust es una gestora inglesa fundada en el año 95, cotizamos en la bolsa inglesa desde el año 99 y formamos parte del FTSE 250. Gestionamos 50.000 millones y hay 4 características que nos diferencian, que es que somos una casa de gestión activa y por lo tanto nuestro objetivo es la generación de alfa para los inversores, es decir, unas rentabilidades por encima de los índices de referencia. Lion Trust es un partnership, es decir, los gestores de Lion Trust no son meros empleados con un sueldo fijo, sino que reciben una parte significativa de los ingresos que generan sus fondos vía comisiones, es decir, que están muy bien pagados y eso aumenta la fidelidad. Por otra parte, somos especialistas, es decir, aquí no hay un director de inversiones o una visión macro a nivel de casa que se implemente en todas las carteras, sino que nuestros equipos de gestión son completamente independientes. Ahora os comentaré, daré pinceladas de 2 y luego os comentaré 2 en más detalle y veréis que son equipos de inversión completamente independientes y además los gestores tienen una media de 30 años de experiencia. Y por último, la alineación de intereses entre los gestores y los partícipes de nuestros fondos.
Los gestores están invertidos en los fondos que gestionan y además junto con el equipo directivo de Lion Trust tienen aproximadamente un 10% del capital de la compañía. Nosotros destacamos, perdonad que destacamos en, aquí está, en 4 estrategias de inversión. Todos los fondos, por cierto, están registrados en la CNMV, son traspasables, están en Allfunds, en Inversis, también algunos de ellos en Bankinter y en muchas otras entidades. Tenemos destacamos sobre todo en renta variable inglesa. Ahí tenemos, y aquí lo podéis ver, la rentabilidad, un fondo de 240 millones, es un fondo all cap, es decir, que invierte un 40% en compañías de gran capitalización, un 30% en compañías de mediana capitalización y entre un 20 y un 30% en compañías en pequeñas compañías. Este fondo ha superado al FTSE All-Share, que es el índice de referencia, 14 de los últimos 16 años, generando más de un 5% de alfa neto de comisiones frente al FTSE All-Share. Además, bueno, la renta variable inglesa está especialmente barata desde el referéndum del Brexit en 2016, así que si en algún momento queréis invertir en renta variable inglesa o tenéis libras ociosas o algún cliente inglés con libras, recordad que tenemos uno de los mejores fondos en renta variable inglesa. También tenemos fondos de inversión sostenible, que son artículo 9. Tenemos un fondo de renta variable global que tiene 375 millones de euros y otro de renta variable paneuropeo con 220 millones de euros. Y tienen track record desde el año 2001. Son fondos multitemáticos porque invierten en 3 temáticas, que es hacia donde ellos piensan que se mueve el mundo, hacia una sociedad más limpia, más saludable y más segura, y ellos están invertidos en empresas que con su tecnología ayudan a un uso más eficiente de los recursos, que eso es especialmente importante ahora que los precios de la energía y de muchos otros recursos están tan caros, o bien compañías que contribuyen a una mejora de la salud y de la calidad, y también compañías que ayudan a una mayor seguridad, que puede ser ciberseguridad o puede ser también seguridad en el ámbito financiero, por eso invierten también en bancos. Y por eso están sobreponderados en el sector tecnológico y en salud. De hecho, bueno, pues tenemos mandatos de gestión con ABN AMRO en Francia y también el banco sueco SEB, en Monterrey y Pictet, pues los tienen recomendados para su banca privada en Europa y en países nórdicos. En este gráfico aquí estáis viendo el fondo de renta variable global y lo comparo con los fondos de referencia de renta variable global con sesgo quality growth o calidad y crecimiento. Nuestro fondo sería el verde y lo comparo pues con el Capital Group New Perspective, con Fansmith, con Sailern o con Morgan Stanley Global Branch, y como veis aquí a 3 años pues es un fondo que ha tenido muy buen comportamiento contra todos ellos. Sin embargo, tanto el fondo de renta variable UK como los fondos de inversión sostenible son fondos que tienen sesgo a crecimiento y a calidad, y además tiene una parte invertida en pequeñas compañías, y además los fondos sostenibles pues no están invertidos en los sectores que mejor lo están haciendo este año. Entonces, como podéis ver aquí, esta caída que hay desde comienzo de año, los fondos sostenibles no están invertidos en defensa, en tabaco, en energía, en mineras, y por eso pues no están teniendo un buen año en 2022. Aquí podéis ver cuál es la rentabilidad en el año. En el caso del fondo de renta variable inglesa, que está aquí, el Lion Trust Special Situations, que lleva un menos 18% y por lo tanto se está comportando mejor. Ahora bien, podéis ver que en el año 2021, 20, 19, 18 es un fondo que lo ha hecho significativamente mejor que el benchmark. Y por otra parte, el fondo de renta variable global lleva un menos 30% en el año, que comparado con el MSCI World, pues de un menos 16, pues lleva un underperformance de un menos 13. Sin embargo, el año pasado, pues sí que es verdad que se quedó un poco detrás, pero el año 2020 lo hizo muy bien, que fue un año, muy de growth, también el año 2019, 18, etcétera. Entonces, es la oportunidad de comprar estos fondos y tener acceso a esos activos a un 20 o un 30% de descuento, pero bueno, ya sabéis lo que se dice, que la bolsa es el único mercado que cuando hay rebajas la gente no compra. Por eso, yo os voy a hablar de 2 fondos que lo están haciendo particularmente bien en el actual entorno de mercado, de alta inflación, subida de tipos y caídas de mercados. Son fondos long short, es decir, tiene una parte de la cartera que invierte en compañías que esperan que suba de precio, es decir, lo que se llama la parte larga, y otra parte que se beneficia, otra parte de la cartera, que es la parte corta, que se beneficia de la caída del precio de la acción
de las empresas. Y estos son los que tengo subrayados en naranja, que son el European Strategic, que este es un fondo largo value, corto growth, de renta variable europea, que tiene 110 millones de euros. Es un fondo pequeñito, pero va creciendo. Y se lanzó en 2014 y acumula en lo que va de año pues un 14,5%. Entonces, como veis, está añadiendo más de un 28% de alfa. El año pasado también se comportó muy bien y el año 2020, con este posicionamiento, se quedó, que fue un año muy de growth. Entonces, al estar largo value, corto de este estilo growth, pues la parte corta de la cartera le restó y sí que es verdad que se quedó corto un 6%. Y el otro fondo del que voy a hablar es también un fondo long short de una gestora que hemos comprado hace poco, que se llama Mayery, el 1 de abril. Este es un fondo que se lanzó en el año 2007 y es un fondo value puro que ha sobrevivido a una época tan mala para el value como ha sido el periodo de 2009 a 2021 y que acumula un 10,5% en lo que va de año. Aquí podéis ver la rentabilidad del fondo largo value corto growth en renta variable europea desde su lanzamiento en el año 2014. Como veis, el año 2020 se quedó un poco atrás, pero sin embargo, desde finales del año 2020 es un fondo que se ha comportado muy bien y especialmente en este comienzo de año, donde veis que el MSCI Europe y el MSCI Europe con sesgo más growth han caído un 15% más o menos y sin embargo este fondo lleva un 14,5% a 17 de junio. Y luego, por otra parte, este es el Tortuas, que es un fondo que, bueno, a 30 de abril lleva un 14,5, ahora lleva un 10,5. Es un fondo que está especialmente indicado para, digamos, los periodos más difíciles, en 2007, 2008, 2009, como veis aquí, es un fondo que terminó en positivo, muy difícil que lo hiciera esos 3 años, el 2007, 2008, 2009. Luego es un fondo que a periodos de grandes subidas, luego han seguido periodos más flat, aquí en este periodo de 2017 al año 2019-2020, que fue un periodo muy de growth, muy de empresas de crecimiento, gracias a bueno, pues, todo el dinero que estaban inyectando los bancos centrales. Ese fue el peor periodo, pero sin embargo lo ha recuperado ya con creces en tan solo pues un año y medio. Entonces, ahora voy a hablar primero del fondo largo value corto growth y después hablaré del Tortuas. Perdonad, a ver, aquí está. Espero que podáis ver la pantalla. Bien. Pues entonces, este fondo que se llama el Lion Trust European Strategic Equity, como os comentaba, es un fondo, aquí estamos, que está gestionado por James English Jones, perdón, a ver que vuelvo para atrás para presentaros al equipo. Aquí está gestionado por James English Jones y Samantha Glick desde su lanzamiento en el año 2014. James y Samantha tienen 25 y 27 años de experiencia respectivamente y trabajaron juntos en JP Morgan del año 98 al año 2000. James incorporó a Lion Trust en el año 2006 para lanzar esta estrategia y Samantha en el año 2012, con lo cual los dos están desde el año 2014 cuando se lanza el fondo. Aunque aquí pone 73 millones de euros, esto es a 28 de febrero, pero el fondo tiene ya 110 millones y sigue creciendo. La filosofía de inversión, y con esto me adelanto unas cuantas páginas, es que lo que mueve el precio de la acción en el medio y largo plazo es la generación de flujo de caja de la empresa. Sin embargo, el mercado toma decisiones de inversión fijándose en el muy corto plazo, los resultados trimestrales de las empresas. Infravaloran la capacidad de generación de caja de las compañías en el medio y largo plazo. El flujo de caja, para aquellos que no lo sepáis, es lo que queda después de restar al beneficio neto de inversión en activos fijos, equipo inmovilizado, inmuebles y sumar las amortizaciones. Es el dinero que la empresa tiene disponible para hacer frente al pago de deuda pendiente, para pagar dividendos a los accionistas o para reservas. Es una métrica menos manipulable que los beneficios y por eso los gestores se fijan en el flujo de caja como reflejo de la rentabilidad de la empresa en el medio y largo plazo. Actualmente y desde finales de 2019 el fondo está, como os decía, largo value, corto growth. No siempre ha sido así, pero sí que debido a lo barato que estaba el value a finales del año 2019 y sobre todo después de marzo de 2020 con la caída de los mercados como consecuencia del COVID, el value todas las empresas value estaban, vamos, irrisoriamente baratas.
y por eso cambiaron de estar largo growth a estar largo value y corto growth. Entonces, ellos están largo de empresas values de calidad, es decir, compañías que generan flujo de caja de manera consistente, con equipos directivos que lo invierten bien y que están relativamente baratas. Y están cortos de compañías de baja calidad, es decir, empresas que sobreestiman sus resultados, que invierten agresivamente en activos operativos pocos productivos como equipo, inmovilizado, inmuebles, que les consumen demasiada caja y que además el precio de la acción está muy caro. Bueno, ¿cómo lo hacen? Pues ellos combinan el análisis cuantitativo para reducir el universo de inversión con el análisis fundamental de las cuentas de las compañías. En un primer paso, como podéis ver aquí, ellos filtran el universo de inversión de renta variable europea según dos ratios de flujo de caja. Uno es el flujo de caja sobre el capital, que este es un ratio de calidad similar a la rentabilidad sobre el capital o el famoso ROE, vamos. Dan una idea de la prudencia en la gestión, del apalancamiento financiero y del potencial de crecimiento sostenible de la empresa. Y por otra parte, el flujo de caja sobre el valor de mercado, que es el segundo de aquí. Este es el equivalente a la rentabilidad sobre el cash flow y es un ratio más de value de este estilo de inversión. Los gestores aquí valoran las expectativas de crecimiento de la empresa que tiene el mercado. Entonces, con este filtro, simplemente estos dos ratios reducen el universo de inversión de unas 3.000 empresas a 1.200, porque ellos se fijan para el segundo filtro en el 20% mejor y en el 20% peor, puntuadas según los dos primeros, según el primer filtro. Y después las vuelven a puntuar según 4 categorías, que son estas de aquí. Y de esa manera van a reducir el universo de inversión en unas 250 empresas. Entonces, en este segundo paso lo que hacen es que categorizan las empresas según estos 4 grupos y dentro de estos grupos las puntúan aquellas que tienen mayores sesgos a estas categorías. La primera sería Momentum, que son empresas con un fuerte crecimiento orgánico y altos márgenes, que indican que la empresa tiene una ventaja competitiva. Aquí, por ejemplo, tendríamos a Novo Nordisk, que es una farmacéutica líder en tratamientos para la diabetes, con fuerte crecimiento en ventas y tendencia positiva en el crecimiento de la acción. La segunda son generadores de flujo de caja, que aquí lo llama cash return. Son negocios estables con poca deuda que periódicamente devuelven dinero a los inversores mediante dividendos o recompra de acciones, o bien utilizan esa caja para reducir deuda y fortalecer el balance. Un ejemplo es Roche, farmacéutica suiza con generación de caja estable y un modelo de negocio sólido. A continuación, otra categoría son las compañías en fuerte mejoría, lo que se llama recovering value, aquí, que son negocios que se están recuperando de un mal momento, donde el equipo directivo está centrado en gestionar bien los activos de la compañía para devolver dinero a los inversores. Estas empresas han estado muy infravaloradas porque los inversores no creían en la capacidad de recuperación de la empresa. Un ejemplo es la Maersk, que es una empresa danesa de transporte marítimo de mercancías, de fletes, que por las restricciones del COVID pues, sufrió un desplome de sus ingresos en el año 2020, pero que ya en 2021 se recuperó y en 2020 está ahora generando muchísimos beneficios y mejorando ventas, márgenes y beneficios. Y por último, la última categoría es la categoría Contrarian, que son compañías muy infravaloradas por el mercado porque han tenido muy mal comportamiento durante mucho tiempo, pero que ahora el equipo directivo está tomando decisiones drásticas en la buena dirección, reestructurando y vendiendo activos, y en consecuencia es muy probable que sorprendan al alza con unos resultados mejores de lo esperados por parte del mercado. Un ejemplo son bancos como el Banco de Irlanda o BNP, que desde el año 2008 la regulación les ha obligado a reforzar su balance y están mejorando márgenes, beneficios y además una subida de tipos beneficia su modelo de negocio, siempre y cuando esta subida de tipos no lleva a una recesión. De tal manera que en el libro largo, la parte larga, tienen las empresas con la mejor puntuación en cada una de estas 4 categorías, las analizan en detalle y según el sesgo que los gestores quieran tener para la cartera en ese momento de mercado, pues si es más value, invertirán más en las categorías, en las empresas mejor puntuadas, en las categorías contrarias y de recuperación, o si quieren tener un sesgo más growth, en empresas pues generadoras de flujo de caja, que es la segunda categoría que había hablado. En la parte larga ellos tienen 35 y 55 entre 35 y 55 posiciones de más o menos un 2% cada una. Luego en el libro corto, es decir, ahí ellos están
apostando porque el precio de la acción de la empresa caiga y se beneficiarán de ello, son las peores puntuadas en este segundo filtro de estas 4 categorías. Son acciones muy caras para la poca caja que genera y que además han sufrido recientes bajadas de rating o un deterioro significativo de su situación financiera. El libro corto está más diversificado en 100 a 150 posiciones de un 0,50% cada una. ¿Y por qué aplican este segundo filtro? Porque aquí podéis ver cómo las acciones mejor puntuadas en los 2 filtros han tenido un comportamiento mucho mejor que el índice. El índice es la línea dorada, que está entre medias, el MSCI Europe, mientras que la línea naranja son aquellas compañías que están mejor clasificadas en el primer filtro y en el segundo filtro, mientras que las que están peor clasificadas en los 2 filtros son las que están, es la línea negra. Luego, otra ventaja o otro punto fuerte de este fondo es cómo el equipo gestiona la exposición neta. La exposición neta es la parte larga menos la parte corta, es decir, la exposición que tiene el fondo a mercado. Y es que siguen aquí un sentimiento contrario de mercado. Entonces, cuando las empresas y el mercado son muy optimistas e invierten en activos operativos en exceso, reduciendo el flujo de caja y aumentando la deuda, ellos reducen la exposición neta. Cuando las empresas son prudentes, generan caja, reducen deuda y el mercado está cauto, el modelo sube la exposición neta. Y para esto utilizan unos indicadores propios como son el índice de comportamiento empresarial, que lo tenéis aquí, o el miedo inversor y la valoración de las acciones, tanto value como growth. Aquí tenéis el miedo inversor, el índice de comportamiento empresarial y luego las valoraciones tanto de growth como de value. Y de esa manera pues ellos van gestionando la exposición neta, que como veis desde el lanzamiento ha tenido una exposición neta media del 50% y ahora está en torno al 30%. Pues esto es del fondo, que ya os digo que lleva un 14,5% arriba en el año frente a un 14,5% o un 15% abajo del MSCI Europe. Y luego, por otra parte, os voy a hablar de otro fondo, que es perdonad, aquí está, el Lion Trust Tortoise. Este es un fondo claramente value. Este es un fondo value de los pocos, como os decía antes, que han podido sobrevivir a un periodo tan malo como el value desde el año 2009 hasta el año 2021. Este es un fondo que tiene 525 millones de euros en formato UCITS, por supuesto, es traspasable y tiene el mismo gestor, Matthew Smith, aquí el que veis aquí arriba, desde el lanzamiento en el año 2007. Matthew Smith tiene 28 años de experiencia y como cogestor tiene a Tom Morris, que tiene 13 años de experiencia y se unió al equipo en el año 2009. Como os decía, este es un fondo long short de renta variable global de estilo muy value y contrarian. Tortoise suele comportarse muy bien en entornos estresados de mercado, no solamente en mercados bajistas, sino también en entornos difíciles de mercado. La generación de ideas comienza con la definición de su visión macro. Ellos analizan los ciclos de crédito, industrial y de consumo para entender en qué momento del ciclo estamos y hacia dónde nos dirigimos. Prestan especial atención a la información que está fuera de consenso y a sectores o compañías que están en extremos de valoración y con altas probabilidades de resultados asimétricos. Es decir, que si se equivocan, pierden poco porque la acción ya está muy barata, pero si se cumplen las previsiones de los gestores, el rebote puede ser muy fuerte. En el libro largo, en el libro largo son posiciones en las que el consenso del mercado es muy negativo, es decir, todas las malas noticias están en precio y solo pueden mejorar, están muy baratas, pagan altos dividendos y la mejora de los resultados trimestrales es muy probable porque el equipo directivo de la compañía está tomando decisiones en la buena dirección para mejorar márgenes, beneficios y caja. Sin embargo, en el libro corto, es decir, apostando a que las acciones de esas empresas caigan, son aquellas en las que el consenso de mercado es tan positivo con las perspectivas de la compañía que es muy probable que no se cumplan. Todas las buenas noticias están recogidas ya en el precio, lo que se llama el price for perfection. La acción está muy cara y además apenas paga dividendos. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID del año 2020, ellos compraron hoteles porque el consenso de mercado, como os podéis imaginar, pues no podía ser peor para el sector turístico y hotelero.
y estaba a enormes descuentos. Sin embargo, los gestores del fondo buscaron compañías hoteleras que pudieran aguantar 2 o incluso 3 años de restricciones porque tenían suficiente caja, poca deuda y estaban bien gestionadas. Invirtieron en MGM, bueno, Metro Goldwyn Mayer, la parte de hoteles, porque tiene un muy buen equipo directivo con mucha experiencia de gestión y que además ha demostrado hacer muy buenas adquisiciones a grandes descuentos y con mucha revalorización, con mucho potencial de revalorización. Como os podéis imaginar, en noviembre de 2020 o desde noviembre de 2020, cuando se descubrió la vacuna del COVID, pues MGM ha volado. Luego, por otra parte, tiene una gestión flexible y prudente de la exposición bruta. Aquí lo podéis ver. La exposición bruta es sumar la larga y la corta. Como podéis ver, ha oscilado entre 60 y 160%, con un máximo del 200%. Y la exposición neta, que es la exposición que tienen a mercado, ha oscilado entre el menos 20 y el más 90%. Entonces, cuando la visión macro de los gestores no coincide con la del mercado, entonces la exposición bruta y la neta son más bajas para proteger la cartera. Y esto es lo que les ocurrió del año 2017 al año 2019, donde, como podéis ver, la exposición neta está muy ajustada, es cercana a cero o incluso negativa, y la exposición bruta pues está en entornos muy bajos del 60-90%. Sin embargo, cuando a partir del año 2020 el mercado, digamos, se les puso de cara, favoreciendo su posicionamiento, ellos quitaron todos los cortos, se pusieron largos y también aumentaron la exposición bruta. Esta cartera tiene un máximo de 60 posiciones en el libro largo y de 60 posiciones en la parte corta. Es una cartera muy líquida que se puede liquidar en un día al 100%, con baja correlación a mercado. De hecho, tiene una correlación del 0,2 o del 20%, vamos, al MSCI World en periodos rolling de 3 años. Y en cuanto al posicionamiento actual, aquí lo podéis ver, ellos están ahora mismo posicionados un 82% largo en sectores defensivos, como por ejemplo salud, consumo básico y defensa, y también en sectores cíclicos como energía, mineras de oro y de cobre, aunque ahora están reduciendo porque los gestores consideran que el sector cíclico ya ha recuperado mucho y si hay una subida de tipos de interés excesiva, eso podría llevar a una ralentización donde el sector cíclico, las empresas cíclicas también sufrirían. Y están cortos 57% del Nasdaq y del S&P con futuros. Y como veis aquí, pues es un fondo que lo ha hecho muy bien desde noviembre, desde mediados de 2020 y particularmente desde noviembre de 2020. Y que en el año pues lleva un 10,5%, cosa que es difícil en este momento de caídas de mercado. Y bueno, por mi parte estos son los fondos de los que quería hablar. Pues creo que Sara tiene algún problema, me parece, con el micro, con algo, porque no la... Ahora está, aquí veo a Sara. Está Ya todo no tengo que hacer yo de está todo presentador. controlado. Mejor, Sí. Sara. Me ibas a quitar el puesto, ya te he visto. Estaba aquí probando que se oyera bien otra vez. Nunca se sabe a qué hay que dedicarse. Nada, lo que vamos a hacer, si os parece, es que vamos a empezar con el turno de preguntas y respuestas. Como he dicho en primer momento, empezaríamos con las que se mandaron con anterioridad, pero tenemos también preguntas que nos han ido haciendo a lo largo de vuestras presentaciones. Intentaremos dar cabida a todas las máximas posibles. Entonces, me gustaría empezar con Víctor, por ejemplo, haciéndote un par de preguntitas sobre el negocio de Nextstep, porque por aquí me preguntan qué tipo de información recibo si contrato su servicio. Pues la verdad es que un montón, pero básicamente lo primero, me voy a poner el servicio más sencillo. Lo primero, cartera recomendada. En las entidades que nos diga, o si quiere que le digamos nosotros plataformas, da igual, lo decide, y le decimos qué fondos compraríamos si estuviéramos eso en sus zapatos, perfil de inversión, etcétera. ¿Qué diferencia hace esto con el resto del mercado? Pues que no le obligamos a cambiar de banco. Usted nos dice con qué entidades trabaja y nosotros decimos, si fuéramos nosotros, en esa entidad con su perfil compraríamos esto y si le damos un informe, evidentemente todo esto está en la aplicación, etcétera, recibe toda la información de la cartera inicial y por qué, etcétera. Luego, lógicamente, esto es como, al final es mucho más importante a veces el mantenimiento
que comprar el coche. Por ahora menos, pero aún así los coches sigue siendo muy importante el mantenimiento y aquí pasa lo mismo. Entonces nosotros damos una enorme importancia como asesores a decirle lo que tiene que hacer. Es decir, que por ejemplo, nosotros hace aproximadamente un año empezamos a verle digamos, los dientes a la inflación, etcétera. Pues comunicamos que hay que cambiar, hay que reducir tecnología. Por cierto, empezamos a recomendar con fuerza el mercado inglés por la presencia de las materias primas, de la energía, ser un mercado muy de valor, gestión activa, cambiamos, digamos, lo que llamamos la gran rotación, que tanto me habrán oído hablar a mí, pues eso se lo comunicamos, les decimos, esto es lo que tiene que hacer. Se lo comunicamos además respetando siempre las entidades con las que trabaja. O sea, si inicialmente le recomendamos, por ejemplo, si fuera el caso, un fondo de Lion Trust, pues usted trabaja en una plataforma X en la que lo puede comprar, pues si hay que comprar otro, partimos de que el que se vende es el que le recomendamos al principio, o al revés. Vamos a ponerlo al revés. Supongamos que no le hemos recomendado el fondo de Lion Trust y que en un momento dado queremos recomendarlo, le decimos, bueno, pues usted tiene este que está en su entidad y también puede comprar este Lion Trust, pues se lo decimos también. Y luego sí, cada recomendación va acompañada de una explicación muy clara en vídeo, para que no tengan que andar leyendo cosas. Es un vídeo que normalmente hago yo, en el cual explicamos el motivo del cambio y abajo pone lo que hay que cambiar, lo que hay que traspasar, que vender, que comprar. O sea que realmente no tienen que hacer nada más que si tienen confianza en nosotros, pues seguir esas indicaciones. Y luego sí, les enviamos mucha información, podcast para la gente que le guste los mercados y o que simplemente se sienta segura porque de una forma muy frecuente vamos contando todo lo que ocurre. Luego, eso sí, si usted pide y con esto acabo, si piden servicios más, digamos, de más valor añadido, pueden tener un asesor personal, pueden asistir a los coloquios, que es muy importante porque igual que hoy respondemos a alguna pregunta, ahí respondemos a todas sin limitación por decir así, de tema, analizamos los fondos, en fin, son coloquios, yo creo, sesiones de trabajo, diría yo, que hacemos con los clientes, con todos los clientes de Premium en adelante, Premium incluido, que son yo creo muy interesantes y hasta pueden revisar fondos, pueden poner el leasing de un fondo y verán cuál es nuestra opinión de ese fondo. O sea, es una información yo creo muy completa. Vamos a hacer como si fuera un partido de tenis, con lo cual ahora mi siguiente pregunta es para Gonzalo. ¿Por qué la bolsa inglesa y por qué ahora? Muchas gracias, Sara. Pues voy a volver a compartir pantalla brevemente, más que nada porque creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí está. Bueno, en primer lugar, a ver, y la amplío. Sí. En primer lugar, a ver, ahora. En primer lugar, bueno, la bolsa inglesa es un 4,4% de la renta variable global, por detrás de Estados Unidos y de Japón, pero por delante de Francia, Alemania o Canadá, y es la de mayor peso dentro del MSCI Europe, seguida de Francia y de Alemania, como podéis ver aquí. Desde el referéndum del Brexit en 2016, estos son gráficos de JP Morgan Guide to the Markets, que es información pública, la renta variable inglesa se ha abaratado hasta niveles pues no vistos desde el año 2008 o incluso en este gráfico de Morgan Stanley, pues no vistos desde los años 70. Entonces, y luego si lo comparamos con digamos, en PER adelantado, ¿vale? Contra la propia bolsa inglesa, es decir, de media en los últimos 10 años ha estado, o en los últimos 20 años, el PER ha sido adelantado, ha sido de 14 veces, mientras que ahora mismo está a 31, datos a 31 de marzo, a 12 veces, y si lo comparamos con la bolsa europea, está a 15 veces, y ya con la americana, pues que está prácticamente o casi a 20 veces. También hay que recordar que la bolsa inglesa pues, tiene compañías como Unilever, Glaxo en la parte de farmacia, petróleo, como Shell, que están entre un 20 y un 40% más baratas que sus competidores como Procter & Gamble, Johnson & Johnson o Chevron, ¿no? Medido por adelantado, a pesar de que su rentabilidad sobre el capital invertido está entre un 20 y un 40% mayor. Y también que la bolsa inglesa está muy expuesta o muy diversificada internacionalmente. Aquí podemos ver que solamente un 25% de sus ingresos vienen exclusivamente del Reino Unido,
un 23% de Estados Unidos y solamente un 17% de Europa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un mercado que hay que tener en cuenta. Como dice Víctor, es un mercado que tiene pues, exposición a las grandes petroleras, a mineras, a bancos que bueno, pues están especialmente baratos. También es cierto que nuestro fondo invierte en petroleras y en gasistas, pero no invierte ni en mineras ni en bancos. Entonces, si quieren invertir en renta variable inglesa para tener exposición a mineras y a bancos, desde luego nuestro fondo no es el fondo en el que hay que invertir. Muchas gracias, Gonzalo. Tengo ahora una pregunta para Víctor. Víctor, ¿sería el fin de la guerra de Ucrania el remedio inmediato para todos los males de la economía o solo una ligera mejora para continuar inmersos en una espiral inflacionista? No sé si sería la solución a todos los males de la economía, pero sería un gran alivio. Primero, desde luego, la inflación, eso, vamos, no tengo ningún problema en afirmarlo, caería dramáticamente. Se diga lo que se diga, ahora mismo el grueso de la inflación es energía, como he dicho en la presentación. Hoy mismo, antes veía, según estábamos aquí, ha estado hablando Powell y ya insiste en la declaración ante el Senado, ha dicho, no, a ver si nos aclaramos. Yo no tengo la culpa. Dice que habla de la guerra de Ucrania, no va a decir las sanciones que ustedes han puesto, pero la guerra de Ucrania, y luego también menciona el COVID en China como cosas que él no controla. Pero el COVID en China, primero ahora parece que de momento que no estamos en los confinamientos que vimos hace relativamente poco, o sea que yo creo que bueno, al final él sabe perfectamente que es realmente un problema de energía, de alimentos, etcétera, a nivel global sobre todo. Perdón, por responder, yo creo que sería casi la solución en general de todos los problemas, porque en el momento en que esa situación se alivie, miren, la Fed podría bajar casi inmediatamente, ya no tendría que subir a 0,75 puntos en cada reunión porque se notaría muchísimo la inflación y dirían, porque a ver, ellos no tienen interés en hundir la economía norteamericana, al revés, estarán asustados, perdón, pensando en que la recesión se van a comer ellos la culpa. Por eso ya están empezando a decir que no todo es cosa de ellos, ¿no? Ellos están deseando poder no tener que subir los tipos de interés con esta agresividad, porque además se les descontrola su otro objetivo, que es tan importante como la inflación, que es el nivel de empleo. Por lo tanto, y resumiendo, no sería, digamos, el bálsamo de Fierabras, pero casi. Tendríamos, el Banco Central Europeo podría subir los tipos con más calma, no hace tanto daño y sobre todo veríamos una mejora de la confianza empresarial y de los consumidores, por ejemplo en Europa, sobre todo, pero en el resto del mundo, importantísima, porque ahora la gente, a ver, no dicen que es por las sanciones, la gente dice por la guerra de Ucrania, por lo que le han dicho, pero en definitiva, la gente, si está ahora deprimida económicamente, es porque le sale carísimo todo. En el momento que eso afloje, yo creo que la gente está deseando salir y gastar, ya lo hemos visto. De hecho, incluso pese a esta situación, los hoteles se llenan, los restaurantes se llenan, hay un deseo de consumirlo. Claro, si se les va apretando y cerrando y cerrando y cerrando, y eso se podría, digamos, relajar si hubiera una negociación que incluyera la relajación de unas sanciones que al final tienen un efecto rebote, y esto no es un análisis político, es una realidad económica muy fuerte sobre la economía occidental y sobre el tercer mundo, porque aquí nos duele y aquí nos fastidia y aquí hay gente, sobre todo las clases más desfavorecidas, que lo están pasando muy mal. Pero es que esto en el tercer mundo es hambruna. Y además, irónicamente, esas hambrunas y esos estallidos sociales que luego se generan, lo que dan es espacio para que China o Rusia, en este caso que ya se va a apuntar al tema seguramente, lleguen de liberadores. Es decir, que eso genera cambios políticos con resultados importantes a largo plazo. Pero bueno, no quiero enrollarme, sería, si no el 100% de la solución, para mí sí el 80%. Muchas gracias, Víctor. Pregunta para Gonzalo. ¿En qué activos invertir a medio plazo y batir la inflación superior al 8%? Bueno, para batir la inflación, una inflación tan alta, desde luego, yo los únicos activos líquidos en los que creo que se puede invertir es renta variable.
es decir, fondos de bolsa vamos, como los que he presentado aquí, o ETFs, porque vamos, con inflaciones tan altas del 8%, lo único que te puede dar una rentabilidad tan alta es eso, sino también pues high yield, pero ahí ya estás también asumiendo riesgos de liquidez. Permíteme añadir una cosita muy rápida. Estoy de acuerdo con Gonzalo absolutamente que el que coja ahora la bolsa en el momento adecuado será dentro de un mes, será dentro de 2 o dentro de 15 días, pero el que la coja a estos precios, vamos, el 8% es una broma, eso es lo que va a subir el primer día en el que hay un rebote de verdad. Pero esa vía que será ahora, será dentro de, ya digo, 3 meses, 2, 6, no lo sabemos, lo veremos. Sin duda rentabilidad. También quiero recordar, porque es importante, además Lion Trust lo está haciendo también en la parte de renta variable, pero que uno se puede poner a apostar contra un activo. Nosotros el fondo, yo creo, no es el mejor, porque por ejemplo en materias primas hemos ganado más, en algún fondo de gestión activa, bueno, no, pero nuestra segunda mejor recomendación este año ha sido un fondo y ETFs que apuestan por la caída del precio de los bonos europeos y llevamos con ellos mucho tiempo y con rentabilidades que superan, vamos, de hecho superan el 10. Con lo cual, con un poco de mente abierta, en España tenemos una enorme ventaja y acabo, y es que por motivos que no vienen al caso, hubo un momento de nuestra historia financiera en que éramos un país muy abierto y entonces llegaron aquí pues, muchísimas gestoras de fondos de primer nivel, como puede ser Lion Trust, que llegó posteriormente, pero es decir que fue en este proceso que dio entrada a las gestoras extranjeras, lo cual nos ha dado una oferta de fondos, y no quiero decir ya de ETFs, brutal, magnífica. Aquí no faltan fondos y entonces podemos perfectamente, si mañana fuera una divisa o fuera el oro, podríamos ganar más del 8% si sabemos dar con ello, que yo no se lo garantizo, haremos lo que podamos, pero desde luego haremos lo posible, con la ventaja de que nos da igual que sean de una casa o de otra. Nosotros no tenemos limitación de marca. Donde haya rentabilidad, vamos a ir a recomendar ese producto. Perfecto, pues mira, Víctor, me quedo contigo. ¿Qué hacer para recuperar lo perdido con una inversión que desde un planteamiento de criterios ambientales, sociales y de gobernanza? Bueno, solo matizar que yo he insistido muchísimo en que el planteamiento ESG no es como tal una fuente de rentabilidad, es un planteamiento moral que comparto. Es decir, yo no quiero invertir en armamento. Lo saben nuestros clientes, cuando se inició esto de la guerra, dijimos vamos a recomendar materias primas, Bolsa de Londres, en fin, una serie de cosas, pero no vamos a entrar en el juego del tema del armamento. ¿Por qué? Pues porque nos parece ya demasiado. O sea, se puede ganar dinero de otras maneras sin estar haciendo, en fin, es un criterio moral y de hecho nosotros en breve, por cierto, lo comento ya, no creo que me riñan por comentarlo porque no estamos ante un medio ni nada, pero vamos a tener carteras ESG en el sentido de que, pero no queremos venderle a nadie la moto de que eso va a dar más dinero. Las carteras ESG tienen un filtro para que sepamos los inversores que no estamos invirtiendo en armas, que no estamos haciendo nada contra el medio ambiente. Es un filtro moral, ético, social y sostenible. No es una fuente de rentabilidad como decir voy a invertir en la bolsa, en renta variable porque está muy barata y ahí en un momento de un rebote voy a sacar mucho dinero. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta y valga como consejo porque se ha vendido mucho a nivel de marketing en muchas casas ESG como un generador de alfa. Y a veces puede serlo, puede serlo, pero más por el sector. Claro que es un generador de alfa en un momento dado la energía verde, por supuesto, pero es porque es eso, no por el... Hay fondos ESG que pueden estar yendo efectivamente ahora malamente porque ahora lo que está yendo bien además no es muy ESG. Es mucho la energía, etcétera. Dicho esto, ¿cómo se puede recuperar? Igual que lo que hemos dicho antes. Quien ahora esté bien preparado, bien asesorado, y si el asesor lo hace, que ya veremos, pero esperemos que sea así, es capaz de... Nosotros ahora tenemos muchísima liquidez en las recomendaciones. Lo saben nuestros clientes y los que me están oyendo podrán confirmar. Desde hace tiempo, esto fue ya hace meses que tomamos la decisión de tener mucha liquidez. Para nosotros ahora la clave no está en cuánto baje más el mercado, que sí, pero básicamente por saber es el momento de entrada, que puede durar
lo que sea. Pero si entramos en un momento adecuado, se van a recuperar muchísimas cosas que vengan de nuevas, ESG, porque ya digo, el cambio del mercado, si hubiera una mejora, puede venir por Ucrania o puede venir por otro lado, pero yo no veo más sitio que por ahí ahora mismo, sería muy, muy importante. Y con eso se va, con el timing adecuado y la selección adecuada de activos, sectores y países en los próximos 6 meses, yo creo que va a ser relativamente fácil recuperar cualquier pérdida anterior. Nosotros hemos perdido, como han visto, poco. Carteras más agresivas han perdido a lo mejor un 3, un 4, un 5%, digo, desde el primero de año, no el que entrara justo en el pico. Aún así ha perdido menos que los índices, pero recuperar en las equilibradas muy poco, pero recuperar eso va a ser cuestión, como he dicho, ¿cómo diría yo? Estar en el sitio adecuado en el momento justo, es decir, ahora y con esto. Y cuando los precios de muchos activos muy interesantes están irracionalmente bajos, porque se habla, y ya acabo, de los precios de la tecnología, pero si tú quitas la tecnología de los índices norteamericanos, por supuesto que no está cara, no están caros. ¿Y qué te va a decir de los europeos, que no tienen tanta tecnología o tienen poquísima? Es decir, que ahora mismo los precios son de risa y si sabemos cogerlos a tiempo, y como somos conscientes de que los clientes en general y los españoles en particular no son muy de comprar algo y estar esperando en pérdidas, pues vamos a intentar hacer un buen timing. En ese caso es fácil recuperar casi cualquier pérdida que pueda haber anterior, que no sea ya, digamos, masiva, ¿no? Y la pregunta estrella que nunca suele faltar para Gonzalo, ¿cuándo creen ustedes que será el momento de entrar otra vez en tecnología? ¿Es buen momento actualmente para empezar a tomar posiciones en el Nasdaq? Bueno, pues ahí, por una parte, los gestores del Lion Trust Tortoise, como veis y os he explicado antes, pues están cortos del Nasdaq porque ellos piensan que aún la mayor parte de las empresas tecnológicas americanas están muy caras y que una subida de tipos no es bueno para este sector. Por otra parte, el Nasdaq también es cierto que el Nasdaq ya ha caído un 30% lo que va de año en dólar. Entonces, hay empresas tecnológicas que están saneadas, me refiero que tienen incluso hasta caja neta, que crecen, que siguen generando beneficios, que han caído ya un 80% desde los picos, desde los máximos de hace un año. Que eso es una barbaridad. Entonces, es muy difícil identificar el punto más bajo de mercado, pero si tiene liquidez puede ser un buen momento para empezar a invertir y yo recomendaría en ese caso pues fondos especializados en tecnología o que inviertan una parte en tecnología. Fenomenal. Y para Víctor, ¿los fondos ligados a la inflación están realmente obteniendo rentabilidades similares a la inflación? No, porque como dijimos en su día y nos hemos cansado de repetir, al final, a la larga puede que sí, pero el problema está en que un fondo ligado a la inflación es un bono ligado a la inflación es un bono de largo plazo. Y cuando caen los bonos, los que más caen son los de largo plazo. Y aunque el cupón se va a ir adaptando a la inflación, aún así sufren y sufren mucho por el efecto precio. Es decir, que caen con el resto del mercado de bonos. Por eso era mucho mejor, como usamos nosotros en su día, y lo digo porque ya ahora, hace poco recomendamos venderlo, por lo tanto no revelo nada, productos, por ejemplo, que se basan en las expectativas de inflación o productos de otro tipo que no son los que, por ejemplo, hay algunos que se ponen cortos, no lo digo solo en los españoles, en los americanos me refiero. En Norteamérica utilizamos productos que tenían la posibilidad de ponerse cortos en bonos norteamericanos y sobre todo, otra ventaja que tenían es que al poderse poner cortos en bonos norteamericanos neutralizaban ese efecto de pérdida de precio que tienen los bonos de largo plazo. Por lo tanto, no es la solución, salvo que uno piense mantener ese bono o ese fondo durante mucho tiempo y entonces sí se va equilibrando la inflación a los cupones y también al precio porque también tiene un vencimiento el bono, ¿no? Perfecto. Y me quedo contigo, Víctor. ¿Qué os parecen las opciones de RoboAdvisor para inversores novatos con capital medio? Si son gente que es capaz de comprar, de invertir en ellos y olvidarse para los próximos 10 años, bien, porque al final el SP se recuperará, el MSCI World se recuperará, etcétera. El problema
A ver, la idea que hay detrás de un robo-advisor es que se invierte en un gran índice, normalmente el SP500 o el MSCI World, y como a largo plazo su dirección es alcista, porque es verdad, en el muy largo plazo siempre es alcista, ese tipo de índice, sobre todo el americano, pues ya está, me siento en él. Ahora, el problema es lo que ha pasado este año. Pues que el que estaba sentado en el SP500 está perdiendo más del 20%, mientras que el que estaba en la Bolsa de Londres, pues que está perdiendo la Bolsa de Londres, son 3, cuando no se hablo de memoria, Un 4%, el libra. 4%, que no tiene absolutamente nada que ver. Eso sí que es alfa, pero al revés. Es decir, que el que está en la Bolsa de Londres solo ha perdido un 4% y muy recientemente. El que también incluso menos en el Eurostoxx. Luego tienes temas sectoriales. Hay sectores como infraestructuras que han estado hasta, bueno, todavía deben de estar en positivo en el año. Con lo cual, el problema es que no siempre es verano. Entonces, la gente piensa, no, me subo este índice y ya está. No, eso funcionó mientras fue verano. Mientras la Reserva Federal metía dinero, el Banco Central Europeo también, y entonces todo era alegría y el Bitcoin y todo. Pero eso no es siempre así. Entonces, a la larga, lo ideal es tener una forma de invertir en la cual cuando el SP500 o el MSCI World suben, te concentras ahí, añades guindas a esa inversión que siempre las hay. Cuando ha subido mucho el SP500 han sido épocas en las que también ha subido, por ejemplo, mucho el Nasdaq. Pero también ha podido ser el sector biotecnología. Entonces sí, estás ahí, pero siempre hay algo que gana más que los grandes índices y lo más importante, llega el invierno y llega el otoño y el que está en un gran índice pues empieza a ver que pierde. Claro, si es una persona, y vuelvo al principio, muy tranquila, que le da todo igual, dice, bueno, ya se recuperará. Que hay gente que hace esto y que está muy bien, pero hay que estar capacitado para ello. Es decir, la mentalidad de me subo a un gran índice y no hago nada más, primero, yo para eso no utilizaría un robo-advisor. Yo me compraría un fondo indexado, un ETF indexado que me cuesta un 0,20%. Eso para empezar. Pero no, ¿por qué voy a pagar una gestión? Pero dicho esto, llegado a ese punto, hay que asumir que vas a tener épocas como la que estamos viviendo ahora, que pueden ser muy largas. O sea, no te estamos hablando de que a lo mejor son solo 3 meses, puede ser año y medio, 2 años, en los cuales esos grandes índices lo hagan peor que los índices... que otros en general, que otros sectores. Por lo tanto, tendría que ser alguien que compre o haga esa inversión, lo guarde los resguardos en un cajón, se olvide y lo vuelva a mirar dentro de 10 años, pues probablemente le haya funcionado. Pero si no tiene ese estilo de inversión, pues se va a comer años como este. No es que yo me lo invente, es que lo estamos viendo y lo que queda, porque hasta que esto lleguemos a otra situación de estas, como dicen los ingleses, hunky-dory, en que todo sube y que te subes a un índice grande y ala, a vivir que son 2 días, yo creo que va a pasar mucho tiempo. No digo que no se van a recuperar los mercados, pero sí creo que va a pasar mucho tiempo hasta que esto ocurra. Pues chicos, creo que... Quiero decir, a ver si me malinterpretan, perdóname. No, que va a pasar mucho tiempo, no hasta que suban los mercados, sino hasta que te baste con subirte un índice grande y ya está. Probablemente hasta entonces habrá muchos otros índices, sectores, países que lo harán mejor que el SP500 hasta que, digamos, esa situación se normalice. Perdón, que no quería dar una información equivocada. No, si yo quería terminar, bueno, quería concluir contigo y aprovechando también, porque también aquí, además de gente interesada, tenemos también fans y alguien que te quiere dar personalmente la enhorabuena por tu enfoque, por tu acompañamiento y por tus resultados, que lo ha dejado escrito y nos ha parecido una bonita manera de concluir. Así que muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Gonzalo. Ha sido una charla muy interesante, como siempre. Y a todos los que les conozcan, que puedan seguir pendientes de ellos, y a los que no les conozcan, tienen ahora una excusa para contactarles. Con todo eso concluyo. Muchas gracias a todos y espero verles de nuevo en un nuevo coloquio. Muchas gracias a ti, Sara. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y muchas gracias por ese comentario. Se agradece. Gracias, Gonzalo. Un placer. Gracias, Víctor. Gracias, Sara. Y gracias a todos los que estáis ahí. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.